Berserker Barrage. Como saben, ya tuvimos 2 entregas previas de proyectos cancelados de Marvel. Y bueno, aún así, todavía nos dio material para una tercera, pues había algunos proyectos que pocos recordarán, o pocos recordados, o que se anunciaron en un momento y de repente ya no se dijo nada, ¿no? Que eso es algo también muy común. Y estos obviamente pues nunca se concretaron por diversos motivos que aquí vamos a mencionar también. Obvio, tenemos que comentar todos estos, que ya hablamos de algunos, pero hay algunas sorpresillas, ¿no? Como que no sé cómo diablos, antes del Spider-Man de Tobey Maguire, había el plan de hacer una película de Venom, ¿no? Que eso era como de, ¿cómo? ¿Por qué diablos? Y bien rara, sí, del tipo de un proyecto que ya había pegado, ¿no? Entonces, pues tenemos mucho contenido de este para comentar. Y de hecho, curiosamente, pues vamos a iniciar con esta de Venom. Así es, que era Venom, imagínate, en el 97, si lo hubieran sacado, güey, que en ese tiempo estaba de moda todavía, por lo menos en mi rancho, en Mexican Burros, el Spider-Man animado, ¿no? El Spider-Man de Animated Series, la que... Spider-Man, with my hero. ¿No se acuerdan esa? Esa. La caricatura. Y estaba muy de moda, güey. Por lo menos aquí en mi rancho. Y pues estaba bien chingón el pinche Venom y Spider-Man y todo. Y en ese entonces New Line Cinema ya había hecho Blade. Y dijo, pues esto me pegó, funcionó. Voy a hacer más películas de personajes de Marvel. Debo decir que detrás de New Line Cinema en ese entonces ya había viejos lobos de mar de la industria, como Kevin Feige, y también por ahí había Arat, porque ellos se conocen y fueron compas y trabajaron juntos. Entonces, detrás de este proyecto de Venom del 97, probablemente estaban algunos de los que usted conocerá hoy en día como productores de Marvel. No por nada lo querían hacer, cabrón, ¿no? Pero bueno, existieron planes de hacer una película propia de Venom, como les digo, antes de que se hiciera incluso la del Spider-Man de Tobey Maguire. New Line Cinema tenía este plan en conjunto con Marvel, que todavía no vendía sus franquicias, aún todavía no. Y quería como coproducir películas como para seguir existiendo, porque los cómics ya no se vendían y ya no estaba haciendo dinero, ¿no? Y bueno, el guión ya había sido realizado por David S. Goyer. Este güey ha trabajado desde morro y es pésimo guionista, cabrón. Y hasta la fecha sigue trabajando. De hecho, este güey fue el que escribió las terribles historias y guiones malos o con muchos errores del Snyderverse. Este güey fue el de la idea de Marta, ¿no? Y de muchas ideas de muchas películas como malas, como Blade Trinity también, ¿no? Entre muchas más. Creo que también hizo la de Linterna Verde. Y a pesar de tanta basura, lo siguen contratando. Imagínate. Bueno, él había hecho este guión. Y el protagonista ya estaba designado. Iba a ser Dolph Lundgren. A pesar de que Dolph Lundgren ya había hecho una película previa de Marvel que era Punisher. En los 80s. Que quizás no la recuerda usted, nunca la vio y no lo culpo porque es malísima. Y bueno, el villano que se iba a usar era Carnage. Lo cual estaba, pues, en parte bien. Que esto pasaría, o se repetiría, o se concluiría muchos años después en la segunda entrega de Venom que hizo Sony, para que veas que hasta reutilizaron ideas, ¿no? Obviamente iba a pasar. Al final, bueno, los derechos de Spider-Man se vendieron a Sony, ¿no? Porque en ese tiempo Marvel estaba cargándoselo la chingada, ¿no? Y entonces dijeron, no, pues no lo vamos a poder producir. A mí ya me estaba cargando el payaso, dijo Marvel, y vendió los derechos prácticamente regalados, güey. En ese entonces... Primero distintas compañías. Todavía aquí no se vendió a Disney, güey. Ese fue el primer gran error de Marvel. O sea, vender personajes completos, güey, baratísimos a distintas compañías, ¿no? Y ya cuando fue adquirido por Disney, intentaron ir recuperando cada uno de estos, recomprándolos, güey, porque estos güeyes los vendieron por separado. Y la franquicia que se vendió a Sony fue la Spider-Man, donde iba incluido Venom y todos los personajes correlacionados a Spider-Man. Y eso estuvo de la chingada porque ya sabemos qué ha pasado. Aunque bueno, gracias a eso tuvimos al Spider-Man de Tobey, ¿no? Porque si no, nunca lo hubiéramos tenido, ¿no? Que para bien o para mal, por lo menos tenemos una muy buena película que es Spider-Man 2. Pero en fin, este proyecto pudo haber sido interesante. Pero al ver al guionista, que es malísimo, y al ver
que iba a ser hecha por Avi Arad de ese entonces, que después hizo Daredevil también, y Elektra, y muchas malas, pues ya más o menos hubieran imaginado cómo hubiera quedado esta madre, ¿no? Bien culera, segurísimo, ¿no? Pues sí. Y luego Avi Arad después trabajó obviamente en Spider-Man, ¿no? De Tobey también. Y nos entregó ese Venom también bien culero, ¿no? Que me imagino que esas ideas también fueron reutilizadas de este proyecto que se quiso hacer desde antes, ¿no? Fíjate cómo es curioso, ¿no? Que existían estas ideas desde mucho tiempo antes y posteriormente las realizaron y les quedaron igual de jodidas, cabrón, porque también las películas de Venom producidas por Avi Arad también están bien culeras, ¿no? Entonces, pues ya era el destino, cabrón. Y bueno, hablando de New Line Cinema y los mismos productores, porque eran los mismos, tenemos este proyecto que se planeó en algún momento, que era una precuela de Blade, con también coproducción de Marvel y producción de New Line Cinema. New Line Cinema era independiente en ese entonces, pero sí era como cierta unión con Warner, porque Warner la distribuía, pero era semi-independiente, ¿no? Semi. Entonces, fracasa Trade, no necesariamente, pero creo que en este punto, no sé si ya había salido Blade Trinity, pero a lo mejor sí, o quizás no. Pero el problema es que siempre hubo un problema con Wesley Snipes, que era el quien interpretaba a Blade. Era muy complicado, muy testarudo, muy mamón, se peleaba con todos. Entonces dijeron los de New Line, pues hay que hacer Blades, pero para atrás, ¿no? Ya sin el actor que ya está joven, justificando que lo cambiamos por uno más joven, porque es antes, cabrón, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? Porque Wesley Snipes estaba en muy mala situación y luego evadió impuestos, iba a ir a la cárcel. No, un desmadre, ¿no? Entonces tenían esta idea de hacer precuelas de la franquicia de Blade, ¿no? Con un actor más joven y chingosísima la trama, ¿no? Porque les habían pegado bastante bien, que son, pues no son gran películas, ¿no? Pero la 2 es la mejor. La que más me gustó. La 3 es una porquería. La 1 está aceptable, la 2 está mejor y la 3 apesta. Y bueno, al final no se concretó esta idea de hacer precuelas, ¿no? Porque la compañía no creyó que fuera a funcionar, porque el público ya tenía en mente a Wesley Snipes. Hicieron un intento para calar. Existió una serie, ¿no se acuerdan? Una serie de Blade que pocos recuerdan, que duró una temporada, que ni siquiera la pasaron completa en la en televisión, no la transmitieron, aunque la filmaron completa, ¿no? Entonces como que hicieron esa prueba, no funcionó, y dijeron, no, mira, si no funcionó la serie así y le fue de la chingada, no va a funcionar hacerlo en película, y decidieron no hacerlas, ¿no? Y desde entonces, desde Blade Trinity, no hemos tenido otra entrega de películas de Blade, a pesar de que estas fueron pioneras de la nueva generación de adaptaciones en películas de personajes de Marvel. Blade fue de los primeros, ¿no? Antes del Spider-Man de Tobey y de los otros, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca se hizo y hasta la fecha seguimos sin tener otra Blade, aunque Marvel Studios la ha querido planear, pero bueno, dicen que va a revivir el proyecto, ya veremos, ¿no? De la versión del MCU, claro. Después tenemos, sí, Spider-Man 2099, que esta la quería hacer Sony Pictures, y esto ha pasado no en una ocasión, en varias, sí. Y se ha detenido siempre el proyecto, curiosamente, ¿no? Sony, tras el fracaso de The Amazing Spider-Man 2, pues tenía el plan de hacer una adaptación de esta versión. Nada tontos, porque pues si ya jodimos uno, pues hagamos este que a todo mundo le gusta, la versión futurista de este Hombre Araña, ¿no? Ahí van en chinga, pero quien tiene los derechos de las ganancias de juguetes no es Sony. Sony solamente tiene ganancias de taquilla del personaje de Spider-Man, según el contrato que ellos tienen. El problema es que si un proyecto de Spider-Man en cine fracasa o queda culero, daña la imagen del personaje, lo que por consiguiente hace que no se venda el merchandise y no se vendan los productos. Y ahí es cuando entra Disney y Marvel, quien tiene los derechos de juguetes. Y les dicen, no mamen, están haciendo puras pendejadas con Spider-Man y nosotros estamos perdiendo dinero porque no se venden los juguetes, ¿no? Ni el resto de productos, por ustedes estar sacando películas todas malas y culeras. Así le fueron a decir a Sony. Entonces Sony, pero nuestro siguiente proyecto va a ser Spider-Man 2099. Y dicen los de Disney, no mames, no, estás pendejo. No te pongas a adaptar ahorita eso, porque esos son personajes futuristas y vas a dañar la imagen, como pasó en su momento con Batman de Futuro, con la caricatura que sacaron puras figuras de ese y la gente quería seguir viendo el Batman clásico, ¿no?
Entonces sí, un pedote de discusiones, y gracias a esta situación se llegó al acuerdo con Marvel Studios de que Sony le dejara el uso del personaje de Spider-Man a Marvel Studios, es decir, a Disney, ¿no? Para así tener una misma línea de venta de juguetes. Todo también porque les dieron un porcentaje de la venta de estos, porque si no, no hubieran aceptado, cabrón. Así de compas nunca en la vida, ¿no? Entonces terminaron aceptando por eso, porque les iba a entrar una lana sin hacer nada, güey. Solamente con que tomar el control Marvel Studios de su Spider-Man. Entonces, por eso nunca existió esta versión 2099. Pero de vuelta en el 2017 se volvió a intentar. Otra vez Sony, ya en una etapa de puros proyectos fracasados, vuelven a intentar hacer esta versión 2099, queriendo poner a un actor llamativo como Keanu Reeves para que lo interprete, ¿no? Y pues por suerte otra vez les llegan así con el documento: miren, cabrones, ya firmamos un contrato, ya les explicamos que no queremos que lo utilices esta versión porque va a dañar la venta de los productos que se venden muy bien año con año y de la cual ya te estoy dando dinero, cabrón, ¿no? Entonces de vuelta volvieron a bloquear el proyecto, ¿no? Es que no se haya querido hacer, sí se quiere hacer, pero lo que le preocupa a Marvel Studios es eso. O bueno, Marvel Studios no, a Disney, al dueño de la franquicia de Spider-Man. El merchandise que de Spider-Man clásico se vende solo cada año un montón, sin hacer esfuerzo. Y si tú presentas una versión futurista que tiene que cambiar el logo, que tiene que cambiar todo, quizás se deje de vender el merchandise clásico al nivel que se vende. Entonces por eso no lo han cambiado. Y dirás, pero ¿cómo saben esto? Porque ya pasó antes, ¿no? Pasó con Batman Beyond, Batman del futuro, que sacaron todo de Batman del futuro y la gente quería cosas del Batman clásico y no había. Y se dañó por muchos años la imagen del personaje gracias a esa versión de Batman del futuro, ¿no? Entonces por eso no... A pesar de que era genial, no está culera, está chida, pero pues dañó cierta venta del personaje clásico. Entonces por eso estos no quisieron ir para allá, ¿no? Curiosamente. Aunque la verdad, sí podría hoy en día coexistir. Ya hay tanto que creo que ese pensamiento es como más de antaño, güey, más viejito, güey. O sea, eso ya hay mucha opción. Entonces yo creo que ya se puede hacer esto y el otro y no va a haber ese problema de daño de ventas, ¿no? Bueno, quiero creer, ¿no? Pero bueno, después tenemos otro que qué bueno que no se hizo, cabrón, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Que es el de Runaways de Marvel Studios. Sí, cuando obtienen los derechos y estaban en pleno apogeo del MCU, tenían el plan de realizar una película de los Runaways, este cómic que a mí nunca me gustó, de versiones eran como mutantes, ¿no? Muy jóvenes, era como para la chaviza de ese entonces, imagínate, cabrón. Y sí, se hizo un guión. Se planeaba que fuera algo parecido a lo que se había presentado en la exitosa en ese entonces Avengers. Pero ¿qué pasó? Pues lo mismo que sucedió con otros proyectos que se habían anunciado y que la filial principal de cine no quiso aceptar. Entonces terminan dándolo, así como lo ceden a la versión, al equipo de televisión, que era como el equipo segundón que hacía puras pendejadas, que hasta la fecha siguen haciendo pendejadas porque no sé cómo ese equipo descartado subió de otra vez a hacer proyectos importantes y le daban toda su madre al MCU. Esa es la explicación, si no sabían por qué. Pues se lo dan a ese equipo, ¿no? A esa filial de televisión malísima, que yo no sé ese cabrón de quién sea compa, pero tiene muy mal gusto, no saben hacer programas de televisión, no saben hacer series y le siguen dando trabajo. Pues bueno, se lo dieron a estos cabrones y hicieron un desmadre. Una serie malísima, floja, huevona, que duró muy así, a huevo, 3 temporadas porque ya estaban pagadas, cabrón. Pero nunca dio frutos, nunca dio dinero. Esto era como el equivalente de CW de Marvel, ¿no? Pero tampoco, el CW no daba dinero, güey. O sea, el CW siempre perdió dinero, por eso Warner se fue a la quiebra. Ninguna serie funcionó. Y la seguían haciendo. O sea, seguían haciendo las series a lo pendejo sin que dieran frutos, sin que dieran ganancias. Y yo decía, ¿quién ve esta mamada de Supergirl? Y hasta yo me preguntaba, está horrible. ¿Y quién ve esta mamada de Flash? Está horrendo. Y decía yo, pues ¿cómo, cabrón? Ah, después se supo que nunca dieron dinero, cabrón, que nomás las hacían, pues por nomás, cabrón, ¿no? Porque creían que daban, pero no daban dinero. Y este es un ejemplo igual para Marvel. Nunca dio dinero, fue un fracaso y le dieron cortón. Y a esa filial de televisión le dieron cortón. Pero curiosamente, no sé cómo,
ese equipo se retomó y llegó a hacer las series de streaming de Marvel en los últimos años, que te ahora entenderás por qué han estado tan culeras, cabrón, ¿no? Dices en Miss Marvel, que era igual a esto. Dices, otra culera, ¿cuál? No, pues todas, ¿no? La del Capitán y la última, Ironheart, ¿no? Esto es por este mismo equipo, que si las ves dices tú, sí, güey, se parecen. Pues sí, cabrón. Esa es la explicación, ¿no? Están hechas por el mismo equipo de pendejos. Y parte de la terrible versión de Daredevil, que por suerte regresaron con el otro equipo, ¿no? Un desmadre como para contarlo también, pero bueno. El chiste es que se las dieron a esos pendejos y no sé cómo esos pendejos siguen existiendo todavía, ¿no? El grupo de los que se encargan de producir estas cosas, ¿no? Pero en fin. Tenemos después Iron Man 4, que sí, aunque usted no lo crea, se iba a hacer. Porque la 3 fue un exitazo. Hizo mucho dinero, casi, no igual, pero sí una cantidad muy, muy buena, muy alta, al igual que la de Avengers. Y fue un madrazazo, ¿no? O sea, se recibió el impulso de popularidad de Iron Man 3 que le proporcionó Avengers. Por consiguiente querían hacer una cuarta, pero pues pasaron un montón de cosas, ¿no? Siguió el universo de Marvel con un montón de películas y ya esta de repente no tenía como cabida o espacio dentro de esto, ¿no? Y siguió avanzando, llegaron las Avengers Infinity War, las Avengers Endgame, y aunque esto se quería hacer, pues ya saben, al final pues ya no se pudo realizar, ¿no? El plan era que sí fuera producida por Robert Downey Jr., porque ya no le querían pagar. O sea, ganó un dineral, o sea, hasta 80 millones, creo que o más de 80 millones por Iron Man 3. Entonces dijeron, no, cabrón, ya no te vamos a pagar, mejor págala tú. Y el güey dijo, sí, pues yo la pago. Entonces él la iba a coproducir, ¿no? E incluso hasta el mismo Robert Downey Jr. dijo, la hacemos, aunque pongamos a otro actor, porque si mi personaje ya murió, ponemos a otro, ¿no? A alguien más joven. Entonces esta posibilidad de Iron Man 4 sigue existiendo, pero ahora tras el semi-reinicio que ya viene en el MCU después de Avengers Secret Wars, donde pues vamos a ver nuevos actores interpretando a estos personajes, ¿no? Actores más jóvenes, ¿no? Entonces ahí podría otra vez regresar esta idea, que Robert Downey Jr. sea como el coproductor, porque también eso serviría de imagen como que para que la gente diga, mira, cabrón, el antiguo Iron Man está coproduciendo la nueva película, y de repente eso sí le da como cierto impulso al proyecto, o la gente se la compra, güey. Entonces yo creo que eso es lo que van a terminar haciendo. Entonces esta idea o esto que estoy mencionando, que a pesar que es una idea viejísima, sigue vigente, cabrón. Para que veas, a pesar de tantos años, muy probablemente así vaya a pasar, ¿no? Para tener el impulso, el apoyo de Robert Downey Jr., del personaje del actor que interpretó al Iron Man original, para que funcione el nuevo Iron Man también. Nada tontos, ¿no? Pero bueno, tenemos después a Captain Britain. Sí, iban a ser el Capitán Bretaña, cabrón. Marvel Studios por mucho tiempo se supo que lo estaba planeando, ¿no? Esta adaptación del personaje que es de Reino Unido, bueno, sí, de Londres, pues. Y sí se tenía un actor. Mucho tiempo se rumoró, que Henry Cavill, porque es inglés también, ¿no? No, que Henry Cavill, había muchos fanarts y todo, ¿no? Pero realmente el que tenían seleccionado, que en ese entonces rifaba muchísimo, porque estaba en el show más popular en ese entonces, era Andrew Lincoln, que usted lo conocerá como Rick, de The Walking Dead, ¿no? Él era el que querían para este personaje. Pero el problema es que estaba súper ocupado con esa serie. Si no salía de esa serie, no podía hacer nada. Porque pues el compromiso es grabar 6 meses y descansar 6 meses, y no tenía el tiempo para dedicarse a este personaje, la verdad no podía. También por eso él después se quiso salir de la serie, para poder hacer otras cosas, o descansar al menos, ¿no? Total, al final nunca se concretó, ¿no? Y buscaron las maneras de concretarlo, pero nunca funcionó. Intentaron hacerlo como película, intentaron hacerlo como serie, lo intentaron de repente que lo iban a meter a esa serie de Secret Invasion, y nunca lo metieron, porque la serie quedó toda bien culera también. Y entonces, pues nunca se hizo, güey, ¿no? Y había rumores de que Henry Cavill, porque sí le quedaba, porque pues es como un super soldado, ¿no? Entonces sí le quedaba también a Henry Cavill, pero nunca hubo, la verdad, así como negociaciones con Henry Cavill, nunca hubo.
No, con el de Walking Dead sí, pero con este güey no. Pero bueno, al final nunca se hizo nada. O sea, ya pasaron los años y yo creo que esto nunca se va a hacer. Eso sí, de plano ya quedó en el limbo porque ya pasó como la oportunidad de hacerlo. O bueno, quién sabe. Y bueno, tenemos otro, también inglés, que también se anunció, se prometió y hasta tuvo un cameo. ¿Y qué pasó, cabrón? Sí, es Black Knight o el Caballero Negro, Caballero Oscuro, de Marvel Studios, ¿no? Era producción de ellos. Que este también se anunció, se tiene actor incluso, cabrón, que es el mismo Juan Nieves, ¿no? Jon Snow, güey, el Kit Harington. Y se presentó en el final de Avengers, pendejo, de Eternals, ¿no? Incluso con la voz del actor de Blade, que cuando este güey va a abrir la espada le dice, ¿estás seguro, cabrón? Porque si agarras la espada del Caballero de la Noche, del Black Knight, ya vas a quedar, te vas a hacer inmortal y vas a quedar conectado para siempre a la espada, cabrón, ¿no? Total, el problema es que como se conectaba a Blade y de repente el personaje podía haber debutado en Blade y Blade también se canceló, ¿no? Entonces no había una opción donde poner a este güey. Eternals fracasó. Entonces decías, no mames, este güey también viene conectado con esa bola de güeyes que fracasaron. Pues ¿dónde lo metemos, cabrón? Y el actor estuvo chingue que le dieran el trabajo porque pues tiene contrato firmado, pero nomás no pasó absolutamente nada, cabrón. Lo único que vimos es que agarró la espada en esa escena post créditos, ¿no? De Eternals y eso fue todo. No, hasta ahora no lo han usado. Sigue teniendo el contrato. Es decir, que probablemente lo vaya a interpretar en algún momento. Quizás pudieran meterlo en los My Night Songs, que todavía el proyecto sigue en pie. Pero eso ya va a ser tras el reinicio del MCU tras Secret Wars. Entonces todavía falta. Pero bueno, por ahora el proyecto está cancelado. O sea, no hubo un proyecto propio. Y le dieron cabida a otros personajes más culeros y más piteros que nadie quería, ¿no? Como a las Marvels, güey, ¿no? O como a la Ironheart, ¿no? En vez de haberle dado a este güey el show que creo que tenía más potencial. Bueno, sí, ¿no? Con ese equipo de encargados, pues ni a quien le echaras, cabrón. Arruinaron también Moon Knight, ¿no? Pero bueno, el chiste es que esto, pues no se concretó. Podría, pero hasta ahorita está cancelado. Y después tenemos, sí, a Drax y Mantis, así es, aunque usted no lo crea. No sé quién tuvo la idea, me imagino que James Gunn o alguien más queriendo convencer a James Gunn, ¿no? De hacer una película propia de Drax y de Mantis. Esto también de Marvel Studios, ¿no? Tras la secuela de Guardianes, la 2, que le fue bastante bien, bueno, comillas bien, se planeó hacer este spin-off porque ya apareció Mantis, ¿no? Y como eran personajes chistosones, querían hacer algo de comedia y algo de escenas de acción con estos personajes, porque los dos se llevaban bien, eran como medios tontones, ¿no? Y sí fue aceptada la idea, y sí se tenía el plan, y sí se presentó una historia, tenían el concepto, tenían todo, pero el problema es que no se encontró el punto donde lanzarla, ¿no? Cómo incluirla dentro del universo que estaba avanzando muy rápido hacia lo que iba de Avengers, Infinity War. Y dijeron, no, pues ¿dónde la metemos? Ya no cabe, cabrón. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Pero bueno, las ideas no se descartaron. Muchas de los planes, conceptos que se tenían terminaron en Guardianes 3. Muchos de los chistes que debió de haber escrito James Gunn terminaron en Guardianes 3, ¿no? Entonces, pues al final ahí quedó, ¿no? Porque bueno, también recordemos que en ese punto, también lo que frenó esto fue que sale la polémica de James Gunn, ¿no? Por los antiguos tweets y lo despiden, cabrón. Entonces todos esos proyectos que había de Guardianes se fueron a la chingada, cabrón. Todo. Entonces ya después se reclaró todo, recontratan a James Gunn otra vez, ¿no? Pero pues ya había pasado el tiempo y ya se había, ¿cómo decirte? No, ya se había, esto se había enfriado, cabrón. Entonces ya no tenía sentido, ¿no? Tampoco es que era la mejor idea, debo decirlo, ¿eh? Que bueno que al final no se hizo, ¿no? Pero hicieron peores cosas, ¿no? Pero en fin, tenemos otro, que es Rocket and Groot, también de Marvel Studios. Que sí iban a ser de los otros idiotas, pues esto estaba mejor, ¿no? De hecho, fue anunciado o semiticiado, sí, como que se dijo que se iba a hacer desde la primera, ¿no?
Pero estos eran más llamativos, ¿no? Rocket era llamativo y Groot también era llamativo, ¿no? Entonces, desde la primera entrega existió el plan de contar la historia de estos dos desde antes, porque ellos ya se conocían. Y la idea era presentar cómo se conoció el Rocket con este güey, ¿no? Con Groot, cosa que nunca se explicó bien. Y cómo ahora seguía siendo su amigo después de que se sacrifica y todo, ¿no? Nunca se pudo concretar el proyecto. Desde la primera. Pasó la segunda. Y ya estaba más grandecito el Groot, ¿no? Dijeron, pues aquí también, cabrón. Podemos seguir usando esta idea que tenemos desde antes, ¿no? Pero tampoco pasó, cabrón. Porque pasó lo de James Gunn. Y entonces no se pudo hacer. Entonces al final, muchas de las ideas que se tenían, y no todas, se usaron en los cortos propios de Groot y también en la última entrega. Más o menos, ¿no? No se pudo hacer como se quería, como se esperaba, porque pasaron muchas cosas. Es que literal, solamente de Guardianes pudieron haber hecho un semi-universo, porque había muchos personajes, había mucha historia que contar. Entonces pudieron haber hecho más cosas, pero pues ya ven todo lo que pasó, ¿no? Y bueno, al final pues ya se acabó, ¿no? Van a seguir utilizando los personajes de Guardianes a pesar de que ya no esté ahí James Gunn, pero no sé si van a quedar bien, vamos a ver. Pero bueno, chiste es que esto se planeó, tenía potencial, sin duda alguna, pero pues nunca se hizo. Pero bueno, ¿usted qué opina? ¿Cuál de estos proyectos les hubiera gustado ver? Hay muchos muy buenos, ¿no? El de Mantis, no. Mantis y Drax es así como que no mames. Pero había otros pues realmente interesantes. Todavía curioso el de Iron Man 4, todavía se puede hacer, ¿no? ¿Qué otro proyecto que no sé con qué todos recuerdan? Yo creo que ya casi ya no hay. O sea, ¿qué otro puede haber? A lo mejor sí, si usted se acuerda de algún otro que se haya anunciado, que yo ya no hay, que no haya ya mencionado, porque esta es la tercera parte, así que puede haber otras dos aquí en el canal. Podríamos mencionar, pero estamos hablando únicamente de Marvel. No, porque si nos damos a las demás compañías, proyectos que se anunciaron y que no se lanzaron de superhéroes, no mames, nunca acabamos. Son madrales, güey. Pero estamos hablando exclusivamente de Marvel, ¿no? Pero bueno, debe haber más quizás, pero creo que ya no sale para un video completo. Para un segmento completo tampoco. Pero bueno, nos quedamos con esto, que lo que pudo ser y no fue, y que todavía quisieran o pudieran hacer, ¿eh? Si lo quisieran pueden hacerlo, porque los personajes no le pertenecen a James Gunn. Los personajes le pertenecen a Marvel y a Disney, y ellos pueden seguir usándolos en las manos de otro director. Claro, que no sabemos si los va a usar de manera correcta o no, pero los pueden seguir usando, ¿no? De hecho van a regresar en Avengers, en las siguientes Avengers, a ver cómo los usan, ¿no? Pero en fin, el chiste es que estos fueron los que comentamos en esta ocasión. Díganme si usted recuerda algún otro que se haya anunciado, que se haya cancelado, que se haya rumorado, ¿no? Menciónelo, ya sabe, aquí en los respectivos comentarios. Berserker Barrage!